El personaje principal se apresuró a tranquilizar a la niña y le dijo que el director no podía privarla tan fácilmente del puesto de jefe. Rachel estuvo de acuerdo, suspiró aliviada y comenzó a pensar en cómo lidiar con esto. El chico aconsejó a su amigo que comprara 2 paquetes de cigarrillos de menta y, envolviéndolos en una bolsa negra, los pusiera debajo de la mesa de Robert y luego charlara un poco con él. La directora abrió la boca y se quedó paralizada, sin esperar un consejo tan extraño de su compañera de clase. David levantó las manos e invitó a la niña a resolver este problema a ella misma si no estaba satisfecha con su idea. Rachel levantó la vista pensativamente y accedió a hacerlo, pero solo mañana por la mañana. El personaje principal estaba preocupado por la excesiva ingenuidad de su novia. Al parecer el caramelo mágico seguía funcionando, él se sentía más atraído por su carácter rebelde. Enojada por estas palabras, la jefa aconsejó al chico que tuviera cuidado con su lenguaje. David no estaba satisfecho con esta actitud hacia sí mismo, pero, a pesar de ello, se ofreció a olvidarse de este malentendido. Pronto abrió uno de los libros de texto y al mismo tiempo le pidió al estudiante que no se comunicara con él en caso de nuevos problemas. Rachel preguntó con interés qué podría ser peor que la situación actual. De repente, le recordó al personaje principal que su relación con Nancy no era la mejor. El chico le deseó suerte para resolver el conflicto, aunque no sabía qué estaba pasando entre ellos. También le habló a la niña sobre la importancia de las decisiones que las personas toman siguiendo su corazón. De repente, el sistema informó al héroe que había dominado la habilidad de incitación, lo que no lo hizo particularmente feliz. David miró el proyector instalado en el salón de clases. Ahora tenía que decidir en qué gastar el dinero que le reportaría la novela. Un par de semanas después, David recibió una notificación del sistema sobre la mejora de su habilidad de instigación, aunque no hizo nada en absoluto. Rachel le envió un mensaje al héroe en el que lo felicitaba a él y a ella misma por el hecho de que su romance estaba incluido en la lista de los mejores y se hacía llamar fan. Entonces David le escribió preguntándole si era fan del chico de sus sueños. La niña respondió con una sonrisa en su rostro que eran 2 cosas completamente diferentes. También preguntó a la escritora sobre su situación reciente. La directora estaba un poco descontenta con su reacción inoportuna. El personaje principal señaló que la chica constantemente mencionaba al chico de sus sueños, por lo que le sugirió que intentara alcanzarlo. David sonrió maliciosamente. System volvió a aumentar su habilidad de instigación. Después de leer este mensaje, Rachel se quedó paralizada de asombro, sus ojos expresaban desconcierto y una gota de sudor rodó por su mejilla. La niña de repente se dio cuenta de que nunca había intentado acercarse a su compañera de clase. Recordó que el chico está muy ocupado ahora y, además, es poco probable que quiera salir con la lesbiana que los estudiantes creen que es. El personaje principal sugirió que Rachel no desperdiciara la oportunidad y lo invitara a una cita. La jefa decidió seguir su consejo y le envió un mensaje en el que prometía verse con él el fin de semana. Unos días más tarde, una voz familiar llamó a David mientras hacía jogging en el estadio por la mañana. Era Rachel con un traje verde inusual. El chico decidió que ella tenía una cita con Nancy. La niña explicó que ya se había ido a casa y, un poco tímida, invitó al héroe a ir juntos a la recién inaugurada Sala del Pánico cerca de la universidad. David simplemente estaba libre, pero fingió no entender por qué ella lo llamó. La jefa se sonrojó y, apartando la mirada, volvió a preguntarle si estaba dispuesto a dar un paseo con ella. El personaje principal estuvo de acuerdo, pero solo si la chica paga por él. Rachel accedió a regañadientes a pagar el billete y el almuerzo del chico. Luego de eso, David le pidió a su amiga que esperara un poco mientras se cambiaba de ropa. Ella le aconsejó que se diera prisa, porque los asientos ya estaban reservados. Unos minutos más tarde, esta pareja caminaba por la calle. El jefe claramente no se sentía muy cómodo. Entonces el héroe rompió el incómodo silencio y preguntó por qué lo había invitado tan de repente. Rachel se tensó, sin saber qué responderle. David se presentó como ama en su correspondencia con la chica. La directora no quería admitirlo todo, porque ni siquiera le agradaba el chico. Inesperadamente, el protagonista le preguntó a su amiga si tenía algún problema en su relación con Nancy. Sacó el puño y prometió ayudar a la niña a resolver absolutamente cualquier problema que tuviera.
De repente Rachel estalló y, muy enfadada, negó las teorías de David. Se puso pálido y, cubriéndose con las manos, aconsejó a su amigo que recurriera menos a la violencia. De repente, el personaje principal señaló con el dedo el edificio detrás del jefe. En la entrada había un hombre vestido como un maníaco de una popular película de terror, invitando a los transeúntes a visitar la nueva sala del miedo. David invitó a su amigo a entrar, el animador aceptó con gusto presumirlos. A los pocos minutos, Rachel deambulaba en completa oscuridad, el camino iluminado solo por la tenue luz de una lámpara. De repente, el hombro del jefe fue tocado por una mano que emergió de la aterradora oscuridad. La niña estaba muy asustada y gritó de miedo, aparecieron lágrimas en sus ojos. El estudiante lo reprendió groseramente por su comportamiento. El personaje principal levantó las manos y trató de explicar su acción diciendo que estaba tratando de diluir la atmósfera espeluznante. Rachel suspiró aliviada y dijo que la cuestión de la economía le daba tanto miedo como el terrible monstruo. La directora alumbró su rostro con una linterna y se quejó de que sus clases se estaban volviendo difíciles para ella, especialmente después de que Thomas comenzó a acelerar su aprendizaje. David animó a su amigo, según él, a estudiar finanzas se necesita verdadero talento. El héroe le informó sobre el próximo concurso sobre acciones y se ofreció a compensar la falta de talento con trabajo duro. Dijo que no había oído nada sobre él y su linterna comenzó a parpadear. Unos momentos más tarde se apagó por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad total. De repente, la jefa se encontró con un extraño que apareció como de la nada. La linterna finalmente comenzó a funcionar de nuevo, la niña se giró hacia la siniestra figura. Un segundo después, temerosamente dirigió un rayo de luz directamente hacia el extraño. El rayo de la linterna cayó directamente sobre el rostro de un hombre aterrador con una máscara hecha de piel humana y armado con una motosierra. Tiempo después, la pareja ya estaba cenando. David preguntó por qué su amiga lo llevó a la sala del pánico si le tenía tanto miedo. Rachel, con lágrimas en los ojos, golpeó la mesa con su vaso de refresco y explicó que el actor había aparecido de forma demasiado inesperada. Después de eso, se apoyó en su brazo y le recordó la competencia financiera que el chico había mencionado recientemente. David miró fijamente la mesa y explicó que el profesor y los demás alumnos llevaban mucho tiempo hablando de él. Miró a su amigo y le preguntó cómo el jefe no podía saber nada de esto. La chica lo miró y se puso nerviosa, sintiendo que su actitud hacia ella se había vuelto fría. David, sorbiendo su jugo, le recordó a Rachel su deseo de superarlo, por lo que debería prestar más atención a las novedades universitarias. De repente expresó la idea de que el jefe estaba tratando de usarlo como escudo para esconderse de lo sucedido entre ella y Nancy. Después de eso, el personaje principal se levantó de su silla y prometió a su alarmada amiga no inmiscuirse en sus asuntos personales. David se dirigió hacia la salida y en el camino le dijo a la camarera que había terminado de comer. El héroe se despidió de Rachel y le deseó buen provecho. La chica se apoyó en la mesa y le pidió en vano que se quedara, pero el chico ni siquiera se detuvo. Una lágrima rodó por el rostro de la enojada jefa, nunca había pensado en usar a David como escudo. Pronto la niña quedó completamente sola, mirando al suelo. Se dio cuenta de que cualquier persona que se acercara a ella o a Nancy se convertiría inmediatamente en objeto de persecución. La niña adelantó el puño y aceptó el hecho de que David no quería ser visto a su lado. Mientras tanto, Nancy estaba leyendo con entusiasmo una revista, pero se distrajo con un mensaje en su teléfono. Rachel la invitó a almorzar juntas. La principal belleza de la universidad no quedó muy contenta con su propuesta. Ella sonrió maliciosamente, parece que la chica tenía un plan. En ese momento, el personaje principal se dirigía al dormitorio, pero de repente se detuvo. Sacó su teléfono del bolsillo y encontró un mensaje de Nancy pidiéndole que lo agregara como amigo. David miró la pantalla del teléfono inteligente e inmediatamente supo que tenía que ver con Rachel. La principal belleza de la universidad explicó que obtuvo el número de su novio de su amiga Ruby. De repente, la niña invitó al héroe a comer juntos en un restaurante japonés. Aceptó verse en media hora. Nancy entendió que Rachel estaba enamorada de él. Ella sonrió, su plan era atraer al personaje principal hacia ella, esto resolvería el problema con su oponente.
Inesperadamente, Nancy recibió un mensaje en el que le decía que estaría ocupado todo el día, por lo que no podría ir a un restaurante con ella. Los ojos inusuales de la niña se quedaron vacíos, el héroe no podía rechazarla tan abruptamente. Invitó a David a encontrarse en otro momento. Nancy se enojó mucho cuando se dio cuenta de que recientemente había pasado tiempo con Rachel. La chica lo pensó, en su opinión, el jefe también estaba tratando de acercar al chico hacia ella. De repente, Nancy recibió un mensaje de Rachel invitándola a ir juntas a la sala del pánico. La principal belleza de la universidad sonrió maliciosamente y decidió aprovechar esta oportunidad. En ese mismo momento, un escalofrío recorrió el cuerpo de David, apretó las manos hacia sí mismo. Un poco más tarde se puso en contacto con el escritor, le preocupaba que los acontecimientos recientes pudieran retrasar el lanzamiento de la novela. Pronto la niña lo invitó a unirse a su equipo. También sugirió que su trabajo les reportaría varios cientos de miles de dólares, lo que inspiró a David. Según Rachel, vender los derechos de la novela generará mucho menos dinero, pensó la protagonista en sus palabras. Los dramas de vestuario estaban de moda ahora, y la habilidad de negociación de acciones del tipo solo se desarrolló hasta el nivel 3, por lo que era demasiado peligroso correr riesgos. En cambio, David comenzó a mejorar sus habilidades de escritura, que ahora eran muy necesarias. El personaje principal reconoció el extraordinario talento de la niña para escribir textos interesantes y fascinantes. Su romance era demasiado común y corriente, pero el estilo de escritura de Rachel le permitió ganar muchos fanáticos. De repente, un teléfono que vibraba lo distrajo de estos pensamientos. El chico recibió una pegatina de la belleza principal de la escuela con un pequeño dinosaurio llamando por teléfono. Pronto Nancy estaba sentada en un restaurante y haciendo un pedido bastante caro. La niña se puso su mejor vestido. Se volvió hacia el personaje principal, sentado enfrente, y le preguntó si le gustaría beber alcohol. Sugirió que su amigo pospusiera esto por ahora, porque su pedido ya era muy grande. Nancy atendió su pedido y decidió aprovechar al máximo su tiempo libre. Finalmente, la niña dijo que llevaba casi un mes intentando invitar al chico a pasar tiempo juntos. David se rascó la cabeza nerviosamente, había estado demasiado ocupado todo este tiempo. Cuando le preguntaron si el diligente estudio del héroe estaba relacionado con la inminente competencia financiera, él respondió negativamente. Después de eso, los increíblemente hermosos ojos de Nancy miraron fijamente al chico. Pronto el camarero trajo 2 tazas pequeñas, David le agradeció. El personaje principal y su novia empezaron a discutir sobre la decoración interior del restaurante. Finalmente, recogió los palillos y agradeció a la niña su amabilidad y generosidad. De repente ella dijo que su forma de hablar era interesante, el chico se puso nervioso y el sudor empezó a correr por su rostro. El personaje principal se agarró la barbilla y se rió, sin siquiera imaginar los verdaderos motivos de Nancy. En ese momento, la niña se revolvió el cabello y miró a David con hermosos ojos iridiscentes. Unos minutos más tarde el camarero trajo un plato con varios cangrejos, el chico quedó impactado por su apetitoso aspecto. El protagonista cogió los cubiertos para probar rápidamente este inusual manjar. De repente la chica adelantó la mano y le ordenó al chico que se detuviera inmediatamente. Nancy tomó su teléfono y comenzó a tomar fotografías de la comida. De repente David se quedó helado al darse cuenta de que nunca había visto una foto de comida en sus redes sociales. La belleza principal de la universidad sonrió dulcemente mientras el personaje principal estaba nervioso y preocupado. Después de eso, la chica se ofreció a empezar a comer, pero antes al chico le tenía que gustar su publicación. Se apresuró a cumplir con su pedido y buscó su teléfono en su bolsillo. Al iniciar sesión en la red social, David vio una foto en la que no solo se veía comida, sino también a él mismo. El personaje principal se dio cuenta de que Nancy hizo esto para lidiar con Rachel, se puso pálido y comenzó a sudar. De repente, la chica tomó una bola de carne de su plato e invitó al chico a probarla. Mientras se daba cuenta del horror de la situación, una voz de hombre llamó a Nancy. David saltó de su silla y vio al padre de una niña llamada Anthony. Detrás de él estaba su amigo Ethan y un hombre con una pequeña cicatriz en el rostro llamado Bruce. Querían tomar unas copas y relajarse. Su hija sonrió dulcemente y le prometió a su padre mantenerlo en secreto.
El hombre agradeció con alegría a su amado bebé. Después de eso, centró su atención en el personaje principal y le pidió a Nancy que lo presentara. El chico finalmente se calmó, dijo su nombre y le tendió la mano al padre de la niña. Anthony y David pronto se dieron la mano, mostrando respeto mutuo. Nancy nunca antes había comido con chicos y el hombre estaba feliz de que su hija estuviera empezando a hacer nuevos amigos. Esperaba que sus personajes se encajaran y reconoció el cuerpo bastante fuerte del héroe, mientras su hija observaba esto nerviosamente. David experimentó un gran malestar por un diálogo bastante extraño con Anthony. De repente, el hombre de la cicatriz habló de la agudeza y el brillo en los ojos del chico, esto lo distinguía de sus compañeros lamentables y suaves. Dijo entre risas que el entrenamiento es muy importante para los jóvenes, Isen no se sentía muy cómodo. Pronto Bruce y Isen comenzaron una pequeña discusión, Anthony les pidió que pararan. Nancy puso sus manos sobre los hombros de su padre y les indicó a los hombres que fueran a su habitación. Su padre estuvo de acuerdo antes de irse y prometió pagar cualquier pedido, lo que avergonzó mucho a David. Anthony extendió la mano con el pulgar hacia arriba e insistió en su propuesta. El personaje principal se despidió de él. Pronto todo el trío de hombres comenzó a subir las escaleras y discutieron la cortesía del chico. Después de unos segundos, el protagonista invitó a su amigo a continuar la comida. Nancy se sentó en una silla y su rostro expresaba evidente disgusto por lo sucedido. Ella apartó la mirada y se preguntó por qué estaba tan entusiasmado con David. El personaje principal miró las escaleras y le preguntó a Nancy sobre su padre y su tío. De repente la niña pareció explotar cuando lo escuchó llamar papá a Anthony. Invitó al chico a subir a su habitación y llamarlo así personalmente, a cambio la belleza le diría todo lo que le pidiera. El héroe la miró, sonrió y decidió arriesgarse. Nancy inmediatamente se sonrojó y acusó a David de falta de ética profesional. El chico se apresuró a calmarla y le recordó que ahora no lo estaba tratando, por lo que las reglas de ética serían superfluas. La chica insatisfecha admitió a regañadientes que él tenía razón. Se cruzó de brazos y, apartando la mirada de David, le explicó que su tío era el director del Departamento de Humanidades de su universidad. Anthony, dijo, ocupa el cargo de miembro de la junta directiva de la universidad. Ahora el personaje principal entendió por qué la niña decidió estudiar humanidades. Después de eso, miró la mesa y le preguntó por qué no iba a una universidad más prestigiosa teniendo una familia tan rica. El chico también señaló que terminar sus estudios con la ayuda de los exámenes sería bastante difícil. La chica guardó silencio. Pronto Nancy miró hacia otro lado y declaró que le era absolutamente indiferente el lugar donde estudiaba. No creía que fuera lo suficientemente inteligente como para graduarse de una universidad prestigiosa y, además, su madre no quería dejar que su hija llegara demasiado lejos. La respuesta de David lo hizo sentir un poco incómodo. Al momento siguiente, el personaje principal tomó el cangrejo y comenzó a cortarlo. Examinó cuidadosamente a la pobre criatura marina que había caído en las redes de pesca y terminó en esta mesa. Nancy pudo sacar un pequeño trozo de carne del cangrejo, y ya lo miraba anticipando el exquisito y agradable sabor. David se llevó la carne a la boca, pensando al mismo tiempo en las perspectivas de su amiga después de la boda, para la que se están preparando personas como ella. De repente, el chico distrajo a la chica de la comida preguntándole si quería ir al extranjero. Ella, apretándose el pecho con las manos, explicó con amargura que su futuro había estado determinado durante mucho tiempo por la voluntad de sus padres. De repente su conversación fue interrumpida por un hombre vestido con ropas verdes. Después de unos momentos, el personaje principal se quedó paralizado al ver una imagen bastante extraña frente a él. Rachel llegó al restaurante y empezó a abrazar a Nancy, que estaba perpleja. La directora usó su mano para girar el rostro de la principal belleza de la universidad hacia ella. David se quedó paralizado de asombro, se sintió muy incómodo al ver esta imagen. El invitado no invitado se acercó al rostro de la insatisfecha Nancy. El chico se agarró la cabeza y entendió por qué el padre de la niña se entusiasmó tanto al ver a su hija en compañía de un joven. De repente, una mujer se acercó al personaje principal y le pidió ir con el señor Anthony, quien quería hablar con él. Rachel finalmente se calmó, ambas chicas se preguntaron por qué David necesitaba un hombre.
Al acercarse a la habitación de la derecha, escuchó una conversación entre Eason y su Anthony. Estaban discutiendo un incidente reciente ocurrido en la universidad. El padre de Nancy estaba muy preocupado porque temía que su hija estuviera enamorada de Rachel. Justo en la puerta, David lo escuchó decir que el negocio familiar debería pasar a manos del futuro marido de la niña. El personaje principal se quedó inmóvil, dándose cuenta de lo absurdo de la situación. Se quedó un rato en la puerta, pensando que sería una estupidez no aprovechar esa oportunidad, y el empleado del restaurante finalmente le pidió que entrara. El chico recobró el sentido y decidió abrir inmediatamente la puerta detrás de la cual le esperaba un futuro feliz y confortable. Allí fue recibido muy amigablemente por el padre ligeramente regordete de Nancy. De repente todos los presentes notaron una botella de alcohol y un vaso en las manos del joven. Le explicó al señor Anthony que consideraba una falta de respeto venir con las manos vacías. El joven agradeció a los hombres su hospitalidad y sugirió hacer un brindis en su honor. A los pocos segundos, David vertió el contenido de la botella en el vaso. El tipo miró a los hombres y se preparó para brindar. Momentos después, su vaso tocó el de Anthony. Inmediatamente después de esto, el personaje principal y el hombre comenzaron a intercambiar gracias. El padre de Nancy se llevó el vaso a los labios y comenzó a beber vino, notando el escrupuloso cumplimiento de la etiqueta por parte del chico. Mientras tanto, el héroe ya había logrado invitarle una bebida a Eason. Anthony se acercó a David con una pregunta sobre su acento inusual. El joven se volvió hacia él y le explicó que había venido aquí desde la ciudad de los sueños. La ciudad no le resulta muy familiar, por eso vive en una residencia universitaria. Afortunadamente la poca carga de trabajo en las clases le permite encontrar tiempo libre para relajarse. El hombre gordito se llevó la mano a la barbilla y dijo que el lugar de nacimiento del chico era un lugar bastante bueno. Anthony le pidió a David que acompañara a su hija más a menudo en viajes de compras y cosas por el estilo. También se hará cargo de todos los gastos económicos. El personaje principal se sintió incómodo con la generosidad excesiva. El joven intentó negarse cortésmente, diciendo que dedica casi todo su tiempo libre al estudio independiente. También mencionó la pasión de Nancy por salir con chicas. La niña está ahora sentada a la mesa con su amiga. El rostro de su padre se ha puesto pálido. El hombre se secó apresuradamente el sudor de la cara con una toalla y preguntó por la identidad de la amiga de su hija que había venido. El personaje principal dijo que la invitada era la líder de su clase llamada Rachel. Anthony agradeció al chico por la información y le permitió regresar con Nancy. David se despidió cortésmente del hombre bondadoso y salió de la habitación. Consideró que el joven era una persona maravillosa que lo cuidaba. Cuando el héroe salió y cerró la puerta detrás de él, el rostro del hombre cambió instantáneamente. Se agarró la cabeza con ambas manos y empezó a entrar en pánico. Anthony rápidamente se levantó de su silla y comenzó a gritar, sin creer lo que había sucedido. El hombre regordete se dirigió hacia la salida para ver en persona a su hija y a su amiga. Su hermano intentó detenerlo. Eason y Bruce le aconsejaron que esperara un poco antes de bajar con los niños. Al escuchar esto, Anthony comenzó a hervir de ira. En ese momento, Nancy y Rachel miraron al protagonista que acababa de regresar. El chico se apresuró a explicarle a la niña que el padre le había pedido que cuidara a su hija. De repente, la directora lo interrumpió y dijo que ella misma haría perfectamente la tarea. La principal belleza de la universidad estaba perdida. Entonces David le preguntó a Raquel por qué había venido aquí. Según el líder de la aldea, que rodeó el cuello de Nancy con su mano, ella quería probar los deliciosos cangrejos. Unos momentos más tarde, llamó al camarero y le pidió que le trajera 2 porciones más de este manjar de mariscos. El chico se sentó a la mesa y admitió la mala suerte de Nancy, quien encontró aquí no solo a su propio padre, sino también a una chica que no le agrada. De repente, la principal belleza de la universidad le quitó la mano a Rachel y declaró que tendría que pagar por sí misma. La jefa suspiró disgustada y aceptó de mala gana cumplir su demanda. Luego señaló con el dedo al héroe y lo llamó un tipo de 2 caras que intentaba seducir a todas las bellezas de la universidad. Inesperadamente, Nancy refutó sus palabras y explicó que ella personalmente invitó al chico al restaurante. Palabra por palabra, las chicas comenzaron una pelea verbal, en la que Rachel claramente no estaba del lado de David.
Se asustó un poco y pidió a los estudiantes que no lo involucraran en sus riñas. Inmediatamente después de esto, el joven tomó una copa de vino en la mano y deseó a sus amigos muchos años de felicidad. Después de beber el contenido, sonrió y se dio la vuelta, agarrándose la cabeza. En ese mismo momento el joven vio al señor Anthony parado en las escaleras detrás de Rachel. Pronto escuchó las palabras del jefe de que iba a tener una cita con la principal belleza de la universidad. El hombre quedó atónito. David se dio cuenta de esto y trató de silenciar a Raquel. De repente, el hombre regordete se agarró a la barandilla de la escalera. Los ojos del personaje principal se llenaron de miedo y un temblor recorrió su cuerpo. El joven inmediatamente se levantó de un salto en su silla. La presión arterial del señor Anthony parecía haber aumentado. Nancy finalmente invitó a sus compañeros a comer en paz. El héroe le pidió que seleccionara cuidadosamente cada una de sus palabras. Después de eso, señaló con el dedo al padre de la niña que estaba parado en las escaleras. Ella no entendió su insinuación y decidió que el chico estaba tratando de burlarse de ella con Rachel. De repente su mirada se volvió realmente aterradora. Prometió vengarse del chico si no estuvieran ahora en un restaurante caro. Anthony, que estaba cerca, escuchó una conversación entre su hija y el joven. Lágrimas de felicidad aparecieron en el rostro del hombre. Decidió que Nancy estaba interesada en el personaje principal, pero su rostro cambió inmediatamente cuando escuchó las palabras de su hija sobre el plan del héroe de matar 2 pájaros de un tiro. Rachel le pidió a la chica que parara. De hecho el prefecto sentía algo por David. Miró al personaje principal, sin intención de que Nancy le prestara atención. De repente, la directora comenzó a tirar de su mano hacia el cuello de la principal belleza de la universidad. A continuación, Rachel invitó a la chica insatisfecha a dejar de pensar en los hombres y centrarse solo en ella. El señor Anthony se estremeció ante estas palabras y sus peores temores comenzaron a confirmarse. El hombre bajó la cabeza. En su opinión, Nancy resultó ser lesbiana y Bruce, alarmado, apareció detrás de él. Al darse cuenta de esta terrible verdad, el padre de la niña dejó de mantenerse en pie y comenzó a caer. Pero un hombre con una cicatriz en el rostro logró agarrarlo. Ríos de lágrimas amargas corrieron por las mejillas de Anthony. Fue una gran tragedia no solo para él, sino para toda la familia. De repente, el hombre finalmente recobró el sentido y dirigió su atención a David sentado junto a las chicas. Pronto Anthony se dirigió hacia el chico. Él era su última esperanza para salvar a su hija. Mientras tanto, Rachel y Nancy hablaban de las indecencias que cometía la bella con Britney. Luego, la chica de ojos inusuales señaló al héroe y declaró que su amiga de cabello dorado era tan ingenua y motivada que se casaría con él a la primera petición. La jefa abrió la boca asombrada, sin creer en absoluto semejante tontería. De repente Nancy sugirió que David comenzara a salir con Britney para poder ver la reacción de Rachel. Él se sintió muy incómodo. Que estaba cerca, supuso erróneamente que su hija estaba usando al joven como tapadera para luego irse con su novia. El hombre apretó el puño, no queriendo perder a su amada hija. Luego se acercó a la mesa. Nancy una vez más invitó a sus amigas a que finalmente comenzaran a comer. Anthony hizo una pregunta discreta sobre el sabor de los platos servidos. La niña quedó muy sorprendida por su apariencia. El hombre regordete explicó que decidió bajar para encontrarse personalmente con la amiga de su hija. Inmediatamente después, saludó a Rachel, quien también le devolvió el saludo. Anthony cortésmente le preguntó a la niña sobre sus padres y su bienestar. Pronto la protagonista tuvo que observar una imagen bastante desagradable. El jefe tuvo que responder preguntas extrañas que la incomodaron. David se apoyó en su mano y comenzó a languidecer anticipando el final de esta escena. Anthony se volvió hacia el joven y le explicó que su hija siempre había sido un poco retraída, razón por la cual tenía tan pocos amigos verdaderos. Después de estas palabras, el hombre le puso la mano en el hombro y dijo que le gustaban él y Raquel. Además, los invitó a visitar a Nancy. El joven no tuvo más remedio que acceder. Entonces la principal belleza de la escuela inmediatamente sintió que algo andaba mal, porque su padre siempre era estricto con los niños. No podía entender qué tenía de especial este chico. David notó su mirada sobre él. El personaje principal le sonrió dulcemente a la niña. La directora notó una extraña amabilidad que no era característica del señor Anthony.
Nancy se preguntó por qué el joven comenzó a sonreír. Una chica de hermosos ojos lo miró con ira. Sus ojos se volvieron atractivos y aterradores al mismo tiempo. Decidió a toda costa descubrir el verdadero motivo de la simpatía de su padre por David. Una hora más tarde, el exhausto protagonista finalmente regresó a su dormitorio. Pronto notó a Mac y Ron dentro de la habitación, con rostros bastante sombríos. Durante varios segundos los chicos no pudieron decidir cuál de ellos le contaría la noticia a David. El joven desconcertado preguntó a sus compañeros qué estaba pasando aquí. El grandullón sudaba un poco, llevaban mucho tiempo esperando que el héroe le contara todo. Finalmente Ron comenzó su historia. Un estudiante llamado Rachel preguntaba sobre el personaje principal. David se agarró la barbilla, intentando recordar a este tipo. Este estudiante está en la cima de la lista de estudiantes de intercambio internacional. Además, era el principal admirador de Nancy, lo que interesaba mucho al joven. Inmediatamente después de esto, el personaje principal se sumergió en sus pensamientos sobre la verdadera razón por la que Rachel lo buscaba. David agradeció a los vecinos por la noticia. Los chicos le sonrieron nerviosos. Mike miró al héroe y sugirió que esto estaba relacionado con Nancy. Extendió las manos y estuvo de acuerdo con su camarada. De repente, Ron decidió que el héroe decidiría deshacerse de Rachel, por lo que con miedo habló sobre sus importantes conexiones y su pasatiempo de jugar al póker. El grandullón estaba muy asustado por el estudiante. Recordó la situación cuando David sacó un martillo de su mochila. De repente vio una foto de un joven sentado rodeado de bolsas de basura, dentro de las cuales estaban los cadáveres de sus amigos. Ron estaba temblando, parado. El personaje principal no entendía lo que estaba pasando. Pronto Mac le dio una palmada en la espalda a su amigo y trató de calmarlo. Entonces el hombre grande le dijo a David que necesitaban salir un rato. El joven sugirió que los chicos pasaran la noche en la habitación con más frecuencia, porque su martillo es absolutamente seguro para los amigos. Al escuchar esto, Ron y Mac se congelaron y palidecieron. Momentos después, la pareja asustada se dirigió hacia la puerta. El héroe los saludó con la mano. Sus camaradas estaban más asustados de lo que pensaba. Después de eso, David se sentó en su escritorio y al mismo tiempo decidió no cruzarse con Rachel por ahora. Cruzó las manos y sonrió satisfecho, enviándole a Rachel parte del dinero que recibió del contrato de la novela. El joven ya ha imaginado cómo en el futuro se convertirá en un tiro importante con un traje formal. El héroe levantó el puño y encontró esta perspectiva simplemente maravillosa. Un poco más tarde, el joven continuó su correspondencia con el escritor, quien le agradeció el regalo de la oportunidad de enriquecerse. La niña finalmente se dio cuenta de su oportunidad de ganar mucho dinero. David suspiró feliz. Pronto ella le envió un mensaje en el que se quejaba de la falta de dinero, porque recientemente su amiga había gastado una gran cantidad en un almuerzo normal. Rachel estaba en el baño contándole a Am lo sucedido en el restaurante. El personaje principal se rió en voz baja, divertido por la reacción de su amigo ante la riqueza de Nancy. La directora insatisfecha escribió un mensaje en el que sugería que si ganaba mucho, podría competir con la chica por el corazón de David. Rachel trabajó durante todo un año, pero aún así ganaba mucho menos que Nancy. Estaba enfadada. El personaje principal, con una sonrisa en su rostro, invitó al jefe a superar a la niña en otro asunto, por ejemplo, en belleza. El escritor releyó su mensaje varias veces y pensó en ello. Al día siguiente, casi todos los estudiantes miraron a Rachel cuando pasó. Unos minutos más tarde entró al salón de clases, llamando la atención de sus compañeros. Alan y su amigo miraron a la niña, congelados por el asombro. Hoy la directora se maquilló preciosamente y se puso sus mejores galas. No solo los chicos, sino también otras chicas la miraban. Rachel dirigió su atención a David, quien decidió asistir a la conferencia de Thomas. El personaje principal giró lentamente la cabeza hacia ella, esperando ver una belleza frente a él. Unos segundos más tarde, la jefa se sentó junto al joven. Ella volvió hacia él su hermoso rostro y, sonriendo, le deseó los buenos días. De repente el chico se alejó de ella y suspiró. David señaló el buen humor de su amiga y su vestimenta inusual, lo que la puso nerviosa. A continuación, el personaje principal llamó la atención sobre las mallas de la niña y le preguntó si la había pasado bien con Nancy. Después de eso,
echó un vistazo a la apariencia completa del jefe y lo felicitó por su ropa. Ella lo interrumpió y declaró con rudeza que no se vestía así para él. La chica insatisfecha miró hacia abajo, sorprendida por la falta de reacción del chico ante su maquillaje. Unos segundos después, un profesor apareció en el aula con un anuncio importante. Pronto habló sobre la próxima competencia financiera. El profesor escribió en la pizarra sobre 3 rondas. En la primera los estudiantes utilizarán una cuenta virtual, en la segunda tendrán que trabajar con $40,000. En la final recibirán alrededor de $150,000. Muchos estudiantes se sorprendieron por tal cantidad de dinero. Solo el personaje principal estaba sentado en completa calma. Hizo una mueca pensativa y recordó que el beneficio recibido en la final iría íntegramente a los participantes. Thomas también dijo que una decena de finalistas acudirán a la ceremonia de premiación en la capital. La boca de Rachel se abrió de asombro, encontró esta competencia bastante intrigante. El hombre de las gafas les dijo a los que querían participar que se acercaran a él para registrarse, y los mejores estudiantes quedarían exentos del examen final. En cuestión de momentos, la directora se levantó de su silla y le mostró a la maestra su inusual atuendo. A David le sorprendió el deseo de su amiga de participar en este concurso. Ella lo calificó como una gran oportunidad para ganar mucho dinero. El personaje principal hizo una mueca, insatisfecho con la codicia de su novia. De repente Tina se acercó a ellos e invitó al chico a registrarse juntos. Miró a Rachel y recordó su vida pasada, en la que ella se había convertido en una desgracia para el comercio. El joven se dio la vuelta, sintiendo un poco de lástima por su pobre amigo. El jefe no se detuvo y no prestó atención a los fracasos, demostrando así su perseverancia y firmeza. Cuando sonó la campana, Alan comenzó a alardear ante su vecino de que fácilmente superaría a todos los competidores en la competencia. De repente, Tina y Britney pasaron volando junto a él como el viento. El chico narcisista miró con disgusto a las chicas que corrían hacia David. Abrazaron al joven y comenzaron a ofrecerse a mostrar sus habilidades en la competencia. Esta visión enfureció mucho a Alan, que apretó el puño con fuerza. El personaje principal se dio cuenta de esto y tuvo un mal presentimiento. David miró al chico y recordó que la relación entre él y Britney en una vida pasada comenzó en esta competencia. El héroe también prestó atención a Sam y Clyde, que ya estaban entre los 3 mejores comerciantes de la clase. Decidió que era por eso que Alan comenzó a atraer chicas hacia él. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el jefe, quien sugirió comparar los resultados al final de la competencia. Su naturaleza arrogante hizo que el chico se sintiera incómodo. Rachel lo miró con disgusto, de hecho, quería distraer a sus vecinos de él. De repente, el chico invitó a su amiga a hacer una apuesta, lo que la puso nerviosa. Con una libreta en la mano, apostó a que podría ganar más ingresos que la niña. Ella no quería competir con él, porque la maestra incluso lo elogiaba. Otros estudiantes escucharon su conversación y les aconsejaron que le dieran a Rachel una ventaja para igualar las probabilidades. Alan se rió asquerosamente y dijo que no competiría con David si fuera el jefe. De repente, golpeó la mesa con la palma de la mano y aceptó una desventaja del 20%, y todos los presentes se volvieron hacia ella. De hecho, la niña estaba muy preocupada porque rechazar la apuesta socavaría su autoridad. El personaje principal accedió a ceder un poco ante su amigo, sin dudar en absoluto de su victoria. Tina chilló de alegría, admirando el coraje del joven. Rachel se cruzó de brazos y sugirió que finalmente se anunciaran las apuestas. David sonrió y, levantando el dedo, prometió cumplir cualquiera de sus pedidos si perdía, pero si gana, la niña debería perdonarlo una vez. El líder de la clase se sorprendió ante una petición tan extraña. Rachel preguntó por qué tendría que perdonar al personaje principal. El joven respondió en tono de broma que tenía miedo de que lo pillaran en una cita con una belleza. Inmediatamente, un grupo de estudiantes, incluido Alan, comenzaron a discutir lo que habían escuchado. La niña se agarró el pecho y, mirando hacia otro lado, respondió que la vida personal del chico no debería preocuparle. Entonces David sugirió que Raquel inventara su propio castigo. De repente, el jefe anunció en voz alta que si pierde, al héroe se le prohibirá tener una relación amorosa hasta que se gradúe de la universidad. Se rascó la cabeza y aceptó, ante la falta de alternativa.
Tina se agarró la cabeza, considerando que el castigo de su amiga era demasiado cruel. Uno de los estudiantes notó sarcásticamente que esto le ayudaría a intentar ganarse los corazones de las bellezas que están obsesionadas con David. El corazón de Rachel latía salvajemente, pensó que su idea era genial. A pesar de la severidad de este castigo, el chico le pidió a la chica que no se retractara de sus palabras. A continuación, el personaje principal le extendió la mano con el dedo meñique para intercambiar votos. La jefa lo miró desconcertada, sin creer lo que estaba pasando. Después de unos segundos, cruzaron los dedos. La mayoría de los estudiantes comenzaron a animar a David, sin dudar de su victoria. De repente, el héroe y Rachel fueron interrumpidos por uno de los estudiantes que les pidió consejos sobre inversión de tendencias. Era el tranquilo Sam. Clyde apareció junto a él, pidiendo lo mismo. El personaje principal decidió ayudar a sus compañeros. Alan intentó escuchar su diálogo. El joven se acercó a su escritorio y calificó la industria como muy difícil. El hombre cogió el teléfono y al mismo tiempo invitó a sus compañeros a señalar sus errores durante la revisión del mercado. Sam felizmente agradeció al joven por su amabilidad. Una chica con gafas pidió permiso para reservar una plaza en la conferencia de un chico. Luego, David sugirió que los chicos crearan un grupo común para este tipo de discusiones. Sam pidió dejarle esto. Clyde ni siquiera agregó al personaje principal como amigo. De repente Tina se acercó a ellos y se quejó con el chico de su hambre. Inmediatamente después de esto, la chica de gafas se despidió de David. Pronto él y su novia pelirroja caminaban por el pasillo en dirección al comedor. Tina invitó al joven a dar un paseo después del almuerzo, pero él se negó. La estudiante se agarró el pecho y dijo que siempre lo esperaría. El personaje principal se quedó paralizado de asombro, su rostro expresaba desconcierto. De repente Tina se acercó al joven y le tomó la mano. En el rostro de la muchacha se podía ver la simpatía que sentía por él. Después de un momento, el personaje principal quitó la mano de su amigo y se alejó. El joven se detuvo y, volviéndose hacia Tina, le dijo que él solo creía en el tiempo. La estudiante no entendió nada, por lo que su rostro comenzó a expresar malentendido. Cuidó al chico y decidió que tenía tanto frío porque tenía el corazón roto. Unos segundos más tarde, la niña volvió a correr hacia él y le abrazó la mano. El personaje principal intentó escapar de su fuerte control. En el mismo momento, el sistema informó a David que una de sus habilidades había aumentado. Después de un tiempo, él, presentándose como Am, hizo una publicación en la que se hacía llamar un hombre de 35 años y mintió sobre su relación con la estudiante Rachel. La anciana que leyó esto estaba fuera de sí, estaba llena de desconcierto y ira. El héroe asustado explicó que esta historia llamaría la atención sobre su romance. La niña inmediatamente se calmó y se disculpó por su excesivo temperamento. Era mediados de noviembre, el personaje principal y varios estudiantes más se encontraban en el salón de clases. El profesor suspiró y cerró su diario. El hombre se levantó de su silla y pidió a los presentes que transmitieran a los demás estudiantes su petición de llevar portátiles a la siguiente lección. David se molestó un poco cuando notó el cansancio en la voz de Thomas. La competencia financiera comenzó hoy, así que el chico se dio la vuelta y trató de no pensar en ello. El héroe sacó una computadora portátil personal de su mochila. De repente, por el chat general, se enteró de que Rachel ya había entrado al mercado. El chico se agarró la cabeza al darse cuenta de su victoria demasiado fácil sobre la chica. El joven comenzó a ponerse nervioso luego de leer las palabras del jefe, haciéndose pasar por un profesional en el campo del comercio. No le gustó el hecho de que algunos compañeros simplemente halagaran a la inocente niña. Mientras tanto, Britney se jactaba de su futura victoria, mientras Rachel, molesta, se sentaba cerca. De repente, David recibió un mensaje de ella preguntándole sobre promociones útiles. Pronto el personaje principal envió una captura de pantalla de las acciones más rentables al chat general. Algunos estudiantes comenzaron a expresar su disgusto porque el chico no estaba siguiendo el patrón que les enseñó, esto lo puso tenso. Una gota de sudor rodó por el rostro del joven porque uno de los participantes decidió convertirlo en objeto de críticas. Lo que llamó la atención de David fue el interés de Rachel en su estrategia. El joven explicó a sus compañeros el significado de su plan y se sintió increíblemente tranquilo.
pero su estado de ánimo cambió inmediatamente al contrario al no ver una sola reacción a su mensaje. Después de unos segundos, sus compañeros finalmente le agradecieron y le pidieron que mañana les explicara todo con más detalle, no iba a correr tal riesgo. Britney, que estaba en un restaurante de comida rápida, reconoció el talento del héroe para expresar sus pensamientos de manera hermosa. Rachel miró la pantalla de su teléfono con miedo, no quería perder contra David. Al día siguiente, el héroe llegó al aula y la directora ya estaba sentada a su lado. Comenzó a sentarse en una silla y al mismo tiempo le preguntó a la chica sobre su éxito con las acciones. Ella ni siquiera miró en su dirección y le aconsejó que dejara de tener tanta confianza en sí mismo. Al momento siguiente, Rachel se volvió hacia el personaje principal y, señalándolo con el dedo, prometió superarlo pronto. Él respondió diciendo que deben dejar de lado los agravios del pasado, ya que ahora trabajan en la misma industria. El chico invitó a la chica a almorzar juntos, pero ella ardía de ira. La jefa fijó sus ojos en la mesa, necesitaba concentrarse en monitorear los datos del intercambio. Antes de partir, David amablemente le deseó buena suerte a su amigo en este difícil asunto. Cuando llegó a la cafetería y, sentándose en una silla, sacó su teléfono, una voz familiar lo llamó de inmediato. En el otro extremo de la habitación, el joven vio a Nancy saludándolo felizmente. El joven se volvió cauteloso por un segundo, probablemente ella tenía una agenda oculta. En unos segundos, el personaje principal se acercó a la mesa en la que estaban sentados la principal belleza de la universidad, Ruby, y un chico desconocido. La chica del Bob invitó cortésmente a David a sentarse junto a ellos. Estaba un poco confundido, porque su último encuentro con Nancy no fue muy bien. Un chico sentado a la mesa se volvió hacia el personaje principal. El joven se volvió hacia él y le preguntó quién era. El extraño llamó al joven no tan especial. Nancy le pidió que fuera más educado. Pronto David se sentó en una silla junto a la belleza pelirroja, tratando de no prestar atención al tipo desagradable. El personaje principal inmediatamente se dio cuenta de que nada menos que Rachel estaba sentado frente a él, y dijo que el estatus de Nancy se reduciría si seguía siendo amiga del chico. El tipo arrogante también miró a la chica, mencionando que el joven la hizo esperar. La principal belleza de la universidad abrió mucho los ojos y se apresuró a moderar el ardor del estudiante. En su opinión, esto no tenía nada de malo. Nancy notó la sed de David por aprender para hacerse rico, de hecho, quería molestarlo por el incidente en el restaurante. La niña también recordó las desagradables palabras de su padre, quien le ordenó pasar más tiempo con el personaje principal. De repente el joven puso su mano sobre la cabeza de la pelirroja y se disculpó por todas sus malas acciones. Nancy lo miró con sus ojos inusuales llenos de malentendidos. David sonrió maliciosamente, mostrando sus dientes blancos. El chico se volvió hacia ella y le pidió que lo escuchara la próxima vez cuando le pidió que no lo esperara. La principal belleza de la universidad apretó los dientes, ahora la iniciativa pasó a manos del héroe. Ruby y Rachel se quedaron paralizados al ver esta imagen inusual. La niña no podía creer que él le tocara la cabeza, su plan comenzó a desmoronarse. Nancy se sintió avergonzada, no podía permitir que el joven se deshonrara. Se dio la vuelta por un segundo y finalmente decidió usar su carta de triunfo. Unos momentos después, la chica miró a David con una mirada mágica que se suponía le haría disculparse por lo que había hecho. El personaje principal miró a Nancy desconcertado, sin entender lo que estaba haciendo. Pronto hubo una pausa incómoda entre ellos, lo que les provocó una incomodidad increíble. La belleza se puso nerviosa porque su mirada encantadora no tuvo ningún efecto en el joven. La niña utilizó esta técnica desde que nació, le ayudó a conseguir que los adultos la calmaran. Rachel miró con disgusto a Nancy, por quien en secreto sentía algo. De repente saltó de su silla y, apretando el puño, regañó al héroe por tocar la cabeza de su novia. Su rostro expresaba ira, que empezó a abrumar al chico. La belleza no quería mostrar sus verdaderas emociones, por lo que cortésmente le pidió a David que no volviera a hacer esto, porque arruinaría su peinado. Richard quedó atónito, esperando una reacción más violenta de su novia hacia este hombre insolente. De repente, el personaje principal preguntó sobre el nombre del chico, lo que lo sacó de sus pensamientos. Hizo una reverencia, se presentó y dijo que era un buen amigo de Mac y Ron.
Luego el estudiante lo invitó a pasar un rato juntos. David quedó sorprendido por sus palabras. Pronto el héroe estuvo de acuerdo. Rachel trató de mantener la calma, sintiendo el aura inusual del chico. El joven con una sonrisa en su rostro invitó a su nuevo conocido a beber juntos. Rachel abrió mucho la boca, sintiendo miedo genuino. Esta mirada asustó mucho al estudiante. David se inclinó cortésmente ante él. El chico miró al joven con mirada sospechosa. Le asustó la idea de que pudiera atacarlo con un martillo, lo que obligó a Luis a abandonar el albergue. Esta escena ridícula y un poco desagradable fue interrumpida por Ruby, quien trajo sopa para el personaje principal. Agradeció de todo corazón a la niña su preocupación y tomó la bandeja de sus manos. Rachel se llenó de ira al no entender cómo el joven lograba controlar su mirada con tanta habilidad. David esbozó una amplia sonrisa, regocijándose por su triunfo. Luego de eso, miró la bandeja y notó algo extraño: no tenía cubiertos. Ruby se disculpó por su distracción y prometió traerlos de inmediato. De repente, el personaje principal levantó la mano y le pidió a la niña que se quedara en su lugar. El joven sacó una caja que parecía muy cara y elitista. Dentro había una cuchara y un tenedor hechos enteramente de oro rosa poco común. El hombre usó un tenedor y decidió prestarle una cuchara a Nancy. Pronto la niña, que ya no tenía fuerzas para enojarse con él, examinó cuidadosamente los costosos cubiertos. Los ojos de Rachel casi se salen de sus órbitas cuando vio a su novia usando los cubiertos de un simplón. El estudiante se agarró la cabeza y gritó, imaginando un desarrollo en el que la pareja se alimentaría mutuamente. Pronto el chico se calmó al recordar a Rachel, quien no podía permitir que David mejorara su relación con Nancy. Después de un tiempo, Ruby y la principal belleza de la universidad estaban en el dormitorio. De repente la chica del Bob le preguntó a su amiga sobre su relación con el personaje principal. El jefe de la clase financiera le pidió a Nancy que simplemente le diera una pista y ella se ocuparía de inmediato de David. Sentada en su cama, le pidió a su amiga que no se preocupara por eso. Después de unos segundos, Ruby sacó su chaqueta beige del perchero. Luego se lo puso sobre los hombros y dijo que nunca había visto una situación similar a la que le estaba pasando a la belleza universitaria. Nancy deseó un buen descanso a su amiga, le dio las gracias y se despidió. Después de que Ruby se fue, la niña se acostó en la cama y se cubrió con su manta de fresas. La principal belleza de la universidad pensó en lo absurdo y extraño de la situación actual. Estaba perdida en los recuerdos de cómo se lo había pasado bien desperdiciando el dinero de su padre rico. Un día se le acercó una chica desconocida. El miedo se reflejaba en su rostro. Le pidió a Nancy que saldara sus deudas, que para ella eran pequeñas monedas. Se volvió hacia ella, mostrando su mirada confusa. La principal belleza de la universidad se sentó en la cama, pensando en su inutilidad para las personas más ricas que ella. Los ojos asombrosos de la niña irradiaban melancolía, porque ni siquiera la gente pobre la necesitaba. Luego miró el cuaderno que le dejó Ruby, quien casi siempre la abandona en situaciones difíciles. Nancy miró al vacío, pensando que desde pequeña tenía pocos amigos cercanos y leales. Empezó a aparecer una niña trastornada que había perdido su juguete favorito. De repente, la niña golpeó la almohada con el puño, culpando al personaje principal de todos sus problemas. Nancy se llenó de ira hacia David. La situación de hoy en la cafetería apareció nuevamente ante sus ojos. La niña se desplomó de bruces sobre la almohada, al mismo tiempo tratando de olvidarse de esta vergüenza. Pronto apartó la mirada, pensando en el increíble coraje del héroe y Rachel. De repente, la puerta del dormitorio se abrió, emitiendo un crujido repugnante. Ruby, emocionada, entró corriendo, ansiosa por contarle a su amiga la importante noticia. La niña apartó abruptamente su rostro de la almohada, su rostro expresaba incomprensión de lo que estaba sucediendo. La directora de la clase de finanzas sacó su teléfono y le mostró la lista de los mejores estudiantes que participaron en la competencia. David quedó en 9º lugar. Nancy examinó cuidadosamente la pantalla del teléfono inteligente con sus ojos inusuales. Llevándose la mano al pecho, llamó al héroe un verdadero experto en el campo del comercio. De repente, la principal belleza de la universidad sonrió extrañamente y admitió que este chico era increíble. La chica del Bob miró sorprendida a su amiga, para quien esas palabras no eran típicas. Ella simplemente se rió sarcásticamente y sonrió dulcemente.
Nancy tomó su teléfono y decidió ayudar al personaje principal a aumentar su autoridad. Un par de días después, los estudiantes de la clase de David discutían acaloradamente esta lista. Britney miró fijamente su teléfono inteligente y Rachel se dio la vuelta. Se dio cuenta de que uno de los estudiantes felicitaba a Alan por ocupar el primer lugar en la clasificación. El tipo narcisista se deleitaba con su victoria, pero ya estaba mentalmente preparado para que el héroe usara su carta de triunfo oculta. De repente fue interrumpido por Claire, que había cerrado su libro de texto y estaba a punto de irse, para no ver las alardes del chico. Alan se volvió hacia ella y calificó esas palabras de demasiado duras. También agregó que David solo obtuvo una puntuación promedio en la práctica. La directora escuchó todo esto. Britney abrió mucho la boca y pidió a todos los presentes que revisaran el foro de inmediato. Finalmente, el personaje principal entró al público. Los estudiantes lo miraron con extrañeza. El joven se quedó paralizado por un segundo, sin entender lo que estaba pasando. De repente escuchó una voz por el altavoz felicitándolo por su honorable séptimo puesto al final de la primera semana de competición. El héroe se agarró la frente y recordó que ahora la calificación de los participantes se actualiza en tiempo real. Uno de los estudiantes apareció justo frente a él, elogiándolo por sus esfuerzos. Al momento siguiente, Tina corrió hacia el personaje principal y lo llamó el orgullo de la clase. El chico le quitó a su novia y otros compañeros también lo felicitaron. Entre ellos estaba Sam, quien notó el extraordinario coraje del joven. Pronto Alan apareció junto a ellos, diciendo que ni siquiera se había dado cuenta del joven. De repente Tina abrió la boca con miedo, porque su amiga podría perder la discusión. David se apresuró a tranquilizarla contándole el aumento de precio de las acciones compradas por Rachel. En ese mismo momento, el jefe se le acercó y le anunció que los había vendido esta mañana. El personaje principal se quedó paralizado y comenzó a mirarla con expresión perpleja. Esta escena fue interrumpida por Britney, quien le preguntó a su amiga sobre su progreso. La niña cruzó las manos y afirmó con seguridad que sus ganancias ascendían a $1000. David se puso nervioso, su rostro estaba bañado en sudor frío. La directora solo repitió detrás de él. A la mañana siguiente se encontraron en el estadio. Rachel le deseó buenos días al chico. Sorprendentemente, el personaje principal no pareció prestarle atención y comenzó a alejarse silenciosamente. Cuando su amigo le preguntó por qué estaba haciendo esto, el joven respondió que casi cada encuentro con ella termina en problemas para él. El joven se volvió hacia Rachel y le preguntó con disgusto cuánto tiempo iba a repetir después de él. La directora intentó explicar su acción con las palabras del profesor Thomas. En su opinión, en el comercio de acciones todos los medios son buenos. Esto asombró al personaje principal. La niña levantó las manos y calificó el incidente como una niñedad. A continuación, sacó su teléfono para mostrarle a David un grupo en el que las chicas le confiesan su amor. Un momento después, el joven se alejó, sorprendiendo al jefe. En el camino, pensó en la respuesta sospechosamente rápida a su logro. El joven miró a los estudiantes que corrían por el estadio y decidió que lo estaban observando. Rachel miró a David con disgusto, notando el cambio en su expresión. De repente notó a 3 estudiantes reunidos alrededor del pizarrón. La niña inmediatamente agarró al personaje principal de la mano y lo llevó allí. El chico leyó las felicitaciones dirigidas a él por alcanzar el 7º lugar. Rachel gritó de alegría, pensando que tenía derecho a un premio por ello. 3 estudiantes discutieron la inutilidad de una victoria tan pequeña. El jefe inmediatamente se acercó a ellos y les ordenó que mostraran respeto al tipo. 2 estudiantes, según resultó de la Facultad de Intercambio Internacional, simplemente se rieron de sus palabras. Esto enfureció mucho a la jefa, quien comenzó a arder de ira. De repente una de las chicas la reconoció como una estudiante que, según los rumores, estaba saliendo con Nancy. El personaje principal intentó detener a su amiga, pero ella no iba a irse así. Luego él, con una sonrisa en el rostro, se ofreció a al menos soltarle la mano. Rachel lo soltó de su fuerte agarre y comenzó a maldecir. El chico trató de calmarla. Los estudiantes de la Facultad de Intercambio Internacional observaron su disputa. Uno de ellos bromeó sarcásticamente sobre la relación entre David y el jefe, porque, según escuchó, ella es lesbiana. En ese mismo segundo, Rachel detuvo la discusión verbal con el héroe y se dirigió hacia el bromista.
Recordó a su amiga la prohibición de pelear en los terrenos universitarios, con la esperanza de que esto la detuviera. De repente la niña se detuvo y, mirando enojada al estudiante, lo llamó el perro faldero de Nancy. Estas palabras hicieron que todo el trío se congelara de desconcierto. Una de las estudiantes sugirió que sus amigas salieran de aquí, momento en el que el personaje principal se rió a carcajadas. Explicó esto diciendo que estaba sorprendido por el autocontrol de la niña. Rachel los llamó simplemente envidiosos de David y se alejó. Al quedarse solo, admitió este hecho. De repente corrió hacia el jefe y, poniéndole la mano en la cabeza, declaró que no le importaban las opiniones de estos estudiantes. La niña le quitó bruscamente la mano y lo amenazó con el puño. Mientras tanto, el director Héctor informó a Nancy que se había cumplido su solicitud de exhibir carteles en el campus. El hombre le preguntó a la niña que tomaba té sobre los beneficios que recibiría David. Al no escuchar una respuesta clara, se sorprendió y decidió conocer personalmente el pasado del héroe. La belleza protagonista puso la taza sobre la mesa, pensando en la popularidad que caía como una tormenta sobre el joven. Ella comenzó a despeinarse, solo los malos resultados del chico podrían interferir con su plan. Mientras tanto, el personaje principal estaba sentado frente a su computadora portátil en su dormitorio. De repente se abrió la puerta y entraron Mac y Ron, discutiendo el hecho de que su vecino ocupó el 7º lugar entre 800,000 participantes. Cuando vieron a David frente a ellos, se asustaron mucho. El hombretón lo invitó a comer con ellos unas deliciosas empanadillas de camarones. El joven explicó en tono tranquilo que ya había comido. Los chicos, mientras comían bolas de masa, hablaban del extraño estado de la universidad. Por todas partes había carteles que alababan al héroe. Entonces el joven preguntó a sus compañeros si había algún estudiante distinguido en su grupo. Ron explicó que su clase no es un modelo a seguir, porque la mayoría de los estudiantes ni siquiera entienden las clases regulares. Mike habló de cuántos de sus compañeros de clase estaban celosos de David. De repente fue interrumpido por un hombre grande. Según él, Richard volvió a preguntar por el personaje principal. El chico de gafas de sol admitió que las felicitaciones eran demasiado oportunas, porque el final de la competición aún estaba lejos. Se volvió hacia el joven y reconoció que la excesiva atención que se le prestaba era muy perjudicial. Miró a Mike en silencio, sus palabras le parecieron bastante sabias. A continuación, el joven cruzó los brazos sobre el pecho y, mirando a la pared, decidió que Rachel o Nancy podrían estar detrás de todo esto. El personaje principal decidió ocuparse de este problema él mismo. Mike y Ron decidieron dar un corto paseo. El rostro de David se volvió abatido. Ahora perder la competencia sería un golpe fatal para su reputación. Puso sus manos sobre el teclado, queriendo ganar algunos puntos más para aumentar sus posibilidades de ganar. Unos minutos más tarde, finalmente se abrió el mercado de valores y el chico se llenó de motivación para convertirse en el mejor. Después de 5 horas, notó felizmente un aumento en sus ganancias de hasta un 25%. Ahora el personaje principal tomó su computadora portátil para estabilizar sus ganancias y no sufrir pérdidas en el futuro. En ese mismo segundo, su teléfono vibró y recibió un mensaje. En él, Rachel hablaba de cómo el profesor Thomas quería verlos a los dos en su oficina, lo que alarmó a David. Un hombre enojado criticó a la niña por un incidente ocurrido en el estadio. Luego amenazó con privarla de su puesto de prefecta. El rostro de Rachel se entristeció. Pronto esta desagradable escena fue interrumpida por el personaje principal, que de repente entró en la oficina. El maestro Thomas levantó la mano y le pidió al joven que se acercara rápidamente a él. Esperaba una conversación seria, por eso estaba muy nervioso, pero el hombre le preguntó sobre su éxito en la competición. Entonces apareció de repente la maestra y se ofreció a llevarle al héroe un vaso de agua. Thomas le pidió a la niña que esperara afuera de la puerta. Ella inmediatamente se dirigió hacia la salida. Rachel pasó junto a David, haciéndolo sentir un poco incómodo. Después de eso, el hombre elogió al joven. Gracias a él, su departamento ahora estaba en boca de todos. El personaje principal levantó la mano. Temía que la maestra quisiera regañarlo por lo sucedido en la mañana. En respuesta a estas preocupaciones, Thomas se limitó a reír. No tenía ningún deseo de reprender al estudiante. David exhaló aliviado y, llevándose la mano al pecho, pidió no castigar a su amiga.
porque ella solo lo defendía. El profesor hizo un gesto con la mano, dejando claro que el personaje principal no debía preocuparse por esto. El hombre se apoyó en la mesa y prometió recompensar al jefe por defender a su camarada. Luego agitó el dedo y le pidió a David que diera lo mejor de sí en esta competencia. Pronto el maestro colocó frente al chico una carpeta con los documentos necesarios para el consejo estudiantil, que podía completar si quería. También prometió recompensas por ganar el concurso. El joven se sentía incómodo por la excesiva atención a su persona. Thomas también expresó su deseo de comunicarse con sus padres cuando lleguen a la capital para alegrarse por su hijo. El personaje principal se sintió un poco incómodo porque el hombre estaba tratando de descubrir más sobre su pasado. El maestro mencionó la llamada matutina del director, quien le preguntó sobre los éxitos del chico y se sorprendió. David se quedó paralizado por un segundo al darse cuenta de que Nancy estaba detrás de todo esto, ya que Richard no tenía tal poder. Sintiendo que algo andaba mal, el personaje principal se despidió de la maestra y se dirigió hacia la salida. Tan pronto como abrió la puerta, inmediatamente se sumergió en sus pensamientos sobre los verdaderos objetivos de la principal belleza de la universidad. En el pasillo se encontró con Rachel, quien empezó a preguntarle sobre lo sucedido en la oficina. El joven le explicó que Thomas solo hablaba de la importancia de su victoria en la competencia financiera. Después de esto, el chico sugirió que regresaran rápidamente al público. Esto sorprendió a la chica. Un momento después, los compañeros saludaron a la pareja con un estruendoso aplauso. El maestro Thomas los felicitó por terminar primero y tercero en su clase. David y Raquel abrieron mucho la boca, atónitos por la noticia. El joven miró a la directora, que había logrado tanto éxito repitiendo después de él. De repente la chica se volvió hacia el chico y se ofreció a cancelar la discusión. Un poco más tarde, los dos se dirigieron a sus asientos. Britney felicitó al personaje principal. Sentado en una silla, le preguntó a su amigo por qué debían cancelar la disputa. La niña le explicó que la brecha entre ellos era demasiado grande, por lo que no tenía ninguna posibilidad. La jefa bajó los ojos y la tristeza se mostró en su rostro. David se volvió hacia Rachel y le pidió que no se detuviera a mitad del camino. Ella comenzó a negarse con disgusto, al darse cuenta de que nunca podría derrotar a un tipo tan talentoso. Unas horas más tarde, el héroe empezó a trabajar en su ordenador y se enteró de la desagradable noticia. El jefe había vendido absolutamente todas sus acciones. El joven se llevó su bolígrafo a la cara y se sorprendió al parecer que la niña decidió abandonar por completo la competencia, por lo que la maestra ya la había reprendido. El personaje principal se dio cuenta de inmediato de que esto se debía a su deseo de arrastrarla a la arena del comercio real y deshonrarla. Levantó la cabeza y se desanimó porque su frivolidad había hecho que Rachel perdiera la oportunidad de hacerse rica y famosa. Ante sus ojos apareció una imagen de Alan y Sam compitiendo entre sí, mientras el jefe izaba una bandera blanca y se rendía. También recordó su mirada decidida. Tal decisión no era típica de una chica. De repente, el chico se acercó y temió que Rachel también abandonara la aventura por miedo a la competencia. El personaje principal estaba leyendo un foro universitario, donde los estudiantes discutían sobre su éxito en una competencia, cuando de repente lo sobresaltó un sonido fuerte. El joven se dio vuelta bruscamente y vio frente a él al maestro Thomas y al director Héctor entrando a la sala. El profesor le presentó al director de la universidad y a un hombre llamado Irwin, que era el jefe del departamento financiero. Irwin, que parece ser un hombre con una ligera entrada de cabello, elogió la inteligencia y la dedicación al aprendizaje del niño. El jefe de finanzas estrechó la mano de David en agradecimiento por la gloria que había traído a la universidad. También fue felicitado por un chico con gafas llamado Leslie, quien es el presidente del consejo estudiantil. Le presentó al héroe a una chica de cabello verde llamada Sophie, quien está a cargo de la publicidad del consejo estudiantil. Héctor levantó el dedo y, con una sonrisa en el rostro, le explicó a David que querían entrevistarlo, pero primero quería hablar con él uno a uno. También le preguntó al protagonista sus propuestas respecto al desarrollo de la universidad. El joven se puso nervioso. De repente, Thomas puso su mano sobre su hombro y prometió ayudarlo en una situación difícil.
Irwin se llevó la mano a la boca y prometió dejarle un lugar al joven en el departamento del Consejo Internacional si ganaba. También dijo que la universidad cubriría cualquier gasto durante el periodo de intercambio. Los invitados no invitados miraron fijamente al personaje principal. Los ojos de Sophie se abrieron mucho porque era la primera vez en su vida que escuchaba una oferta tan generosa. Leslie se sintió un poco desagradable porque había estado buscando esa oportunidad durante mucho tiempo y David la obtuvo muy fácilmente. El personaje principal miró atentamente a los presentes, se sentía un poco incómodo. Apoyó los codos en la cama y declaró con confianza que no necesitaba su estímulo. Los invitados inesperados se congelaron al escuchar esto, su respuesta fue demasiado dura. Un momento después, Héctor le dio una palmada en el hombro al joven y le deseó suerte. Inmediatamente después de esto, el director se despidió del estudiante y se dirigió a la salida. El profesor Thomas le recordó al personaje principal la entrevista que querían hacerle. A continuación, Leslie le entregó a David un sobre con preguntas para la entrevista. Miró los papeles y le dio las gracias al chico. Antes de partir, Irwin aconsejó al joven que descansara bien y no se preocupara por nada. De repente, la chica de cabello verde se giró y le lanzó una mirada extraña al joven. Pronto Sophie se acercó a él y le ofreció intercambiar contactos para hacerse amigos en una red social. Todo este tiempo ella lo miró con sus hermosos ojos. David la miró y mintió acerca de que rara vez usaba las redes sociales. Después de un tiempo, Héctor visitó la oficina de Eisen y le informó sobre el éxito del héroe en la competencia financiera. De repente, un hombre con gafas colocó sobre la mesa un sobre con una oferta publicitaria de la universidad. El director de la institución educativa, rascándose la cabeza, llamó a esto un mérito de Nancy, porque si no fuera por ella, la dirección ni siquiera habría sabido sobre el talento de David. Eisen miró por la ventana y le preguntó a Héctor sobre el pedido de la niña. Levantando la mano, explicó que ella pidió no contarle al personaje principal su actitud ante lo que estaba sucediendo. Un hombre con gafas y traje formal le contó al director su fugaz relación con el joven. Unos segundos después, Eisen firmó un papel que permitía llevar a cabo el plan de Nancy. Luego, sonriendo, se lo entregó a Héctor y le aconsejó que aumentara un poco la bonificación para David. El director de la universidad prometió alegremente comenzar de inmediato a cumplir con su pedido. Cuando Héctor salió de la oficina, esbozó una amplia sonrisa, habiendo recibido la tan esperada oportunidad de ascenso. Siguió por el pasillo, reflexionando sobre las relaciones amistosas entre el señor Anthony, sus amigos y David. Inmediatamente se dio cuenta de que había una conexión inusual entre el joven y Nancy. El director se detuvo y decidió a toda costa poner al chico en el podio para que el padre de la niña lo elogiara. Inmediatamente después de esto, Héctor levantó alegremente la cabeza, porque era su oportunidad de bañarse en los rayos de la gloria. Pronto el hombre sacó su teléfono del bolsillo y decidió informar a la principal belleza de la universidad que su pedido había sido cumplido. En ese momento, Nancy estaba en su salón de clases hablando con Ruby. La repentina llamada de Héctor la distrajo. La niña casi instantáneamente se llevó el teléfono a la oreja y comenzó a escuchar su informe. Los otros estudiantes se volvieron hacia ella y escucharon su petición de llamar la atención de la gerencia sobre David. Emocionada, le preguntó a su amiga qué había pasado. Ella claramente no estaba contenta con lo que estaba pasando. El director le habló felizmente a la principal belleza de su universidad sobre los talentos sobresalientes del joven. Unos segundos más tarde, la chica colgó abruptamente, sorprendiendo al hombre. Héctor avanzó por el pasillo, perdido en sueños de su futuro ascenso. Mientras tanto, Ruby miró a su amiga, quien se había vuelto sospechosamente sombría después de la conversación telefónica. Rachel se acercó a ellos e invitó a Nancy a ir a un restaurante caro, que el personaje principal claramente no podía permitirse. La chica enojada se levantó de su silla y le ordenó al chico que se callara inmediatamente. Luego colocó su mano sobre el pecho del estudiante y le pidió groseramente que dejara de hablar de David. Después de esto, la molesta belleza de la universidad se dirigió a la salida de la audiencia. Rachel le pidió que lo escuchara. Después de un par de segundos, solo pudo cuidarla. Su estado de ánimo en constante cambio alertó al chico. Pronto Nancy caminaba por la calle con la mirada baja. Su plan para manipular al héroe había fracasado. Ahora todos hablaban solo de él.
Después de un tiempo, le pidió a su conductor personal que la llevara a casa. Cuando llegó allí, se encontró con la criada, quien le dijo que su padre estaba buscando a la niña. La principal belleza de la universidad miraba al suelo, anticipando una conversación bastante desagradable. De repente, Anthony se acercó a ella y comenzó a preguntarle sobre la relación de su hija con David. Mientras tanto, el personaje principal finalmente terminó 3 capítulos de la novela y estaba a punto de enviárselos a Rachel. Estaba distraído por su propio teléfono, que de repente vibró. El joven lo tomó en sus manos y quedó muy sorprendido. En la pantalla de su teléfono inteligente vio un mensaje de Judy, con quien no se había comunicado durante unos 10 días. La niña le preguntó al chico sobre su afiliación a la Facultad de Finanzas. Esto lo confundió un poco. El joven atónito decidió preguntarle a su amiga por qué necesitaba esta información. Ella estaba en su habitación, vestida con un atuendo muy revelador. Una de sus amigas contó sobre un genio que apareció en la clase de David. Judy se recostó en su cama e informó que esta amiga tenía un hermano que vivía en la misma zona que el héroe. Luego dijo que lo iban a visitar. Para poder reunirse con el joven, se puso tenso. El joven se rascó la barbilla y, tras algunas deliberaciones, decidió reunirse con un viejo conocido. Después de eso, comenzó a devorar sus fideos instantáneos, mientras pensaba simultáneamente en cómo pasar el día libre de mañana. En ese momento, Nancy estaba sentada sola en la sala gigante de la mansión de su familia. Saltó de miedo cuando escuchó la voz de su padre detrás de ella. La niña instantáneamente se volvió hacia él, le puso lindos ojos y se ofreció a hablar mañana. Anthony intentó convencer a su hija, pero nada funcionó. De repente Nancy fue abrazada por su madre, Vanessa, quien estaba increíblemente feliz de verla nuevamente. La mujer prometió escuchar a su amada hija y compartirle valiosos consejos. La niña cerró los ojos y dijo que todo estaba bien para ella, por lo que sus padres no tenían por qué preocuparse. Pronto le preguntó a su padre por qué inició la conversación mencionando a David. El hombre dudó un poco y admitió haber perdido una suma bastante grande al negociar sus acciones sin éxito. Nancy, insatisfecha con esto, reprendió duramente a Anthony por su actitud tan frívola hacia las finanzas familiares. El padre de la niña tosió en su mano. Ethan le contó sobre el talento de uno de los estudiantes en el campo del comercio, por lo que le pidió a su hija que lo invitara aquí. La principal belleza de la universidad puso cara de insatisfacción, porque esto significaba que tendría que llevar a David a su propia casa. Vanessa apoyó a su marido y también le pidió a su hija que lo hiciera. Entonces la mujer le puso la mano en el hombro y le pidió que no se preocupara por el presupuesto familiar. Nancy se puso muy nerviosa al darse cuenta de que sus padres sospechaban de su relación amorosa con el héroe, que en realidad no existía. Esto hizo que la niña saltara repentinamente del sofá y dijera que era imposible ir a la casa de David. Se volvió hacia su madre y le mintió acerca de sus temores de que el tipo era demasiado joven para darle consejos comerciales. Vanessa intentó calmar a su hija y le sugirió probar al joven e invitar a Rachel, de quien pensaba que Nancy era amiga.